Seguimos desde aquí con otros asuntos. Como les anunciábamos en la pasada jornada, el gobierno de la República Argentina, encabezado por Mauricio Macri, anunció una serie de medidas en la víspera, apuntando fundamentalmente a contener la inflación, medidas anticrisis, tal cual fueron denominadas. Para saber qué impacto tienen las mismas en nuestro país, es que ya le damos la bienvenida a nuestro compañero, periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Buenas noches, bienvenido, Fede. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bienvenido, Fede. Hagamos un rápido repaso, principalmente de la intención atrás de las medidas y algunos efectos que podrían esperarse de este paquete que anunció el gobierno de Macri ayer en Argentina. Veamos primero el primer, digamos, gran elemento de la macroeconomía a la que apunta es la inflación, es controlar este problema que tiene hoy Argentina y que, si lo vemos en la primera de las gráficas que preparamos para hoy, lo que estamos viendo es la evolución de la inflación. Vemos cómo en realidad en los últimos 10 años la inflación en Argentina se ha volcado por encima del 20% en la mayoría de los meses y con algunos picos, en particular allá por 2015, por 2016, de idas y vueltas, donde la inflación casi llegaba al 50% y ahora en particular en estos últimos meses la ha superado. Hoy la inflación en Argentina está en 51%. Si vemos la segunda gráfica, lo que hacemos es compararla con la inflación en Uruguay, donde a pesar de estar por encima del rango meta, por encima de lo que el gobierno y los analistas querrían, la inflación en Uruguay está controlada por debajo del 10% y eso diferencia de lo que es la situación argentina. ¿Qué hay detrás de este paquete? Medidas de muy pero muy corto plazo, donde el gobierno intenta acordar precios con los empresarios, ajustar algunos temas de regulación en cuanto al manejo de los precios por empresas monopólicas y oligopólicas, pero también algunas medidas concretas que lo que buscan en definitiva es llenar el ojo. Son medidas más de corte de política electoral que de política económica, que tienen como objetivo, bueno, llegar a las elecciones, primero a las primarias en agosto y a las elecciones nacionales en octubre, con un panorama más tranquilo, porque la inflación en un esquema de economía que cae y además se pierden puestos de trabajo, está siendo muy difícil lograr mantener el poder de compra y eso afecta las decisiones de consumo y refuerza la sensación de recesión que hay en la economía del vecino país, con repercusiones directas sobre la aprobación del presidente Macri. Entonces lo que busca con este paquete no es tanto gestionar el problema de la inflación, sino tanto generar una sensación de alivio en el corto plazo que le permita mantener, digamos, su caudal electoral de cara a estas elecciones. Los analistas en eso son contundentes y señalan que medidas como estas no logran solucionar los problemas estructurales que tiene la economía argentina y que llevan a este problema, que Macri ganó las elecciones diciendo nosotros sabemos cómo controlarlo, lo vamos a controlar. No es un problema que nace con su gestión, pero su promesa principal pasaba por acomodar la economía y es algo que no ha logrado y por el contrario la situación económica ha empeorado en los últimos años y lo agarran ahora en plena campaña electoral con su peor momento en materia económica. Veamos otro elemento fundamental en este paquete de medidas que tiene que ver con la congelación de las bandas de flotación del dólar. Si vemos la última gráfica nos muestra la evolución del dólar en Argentina. Allá en 2017 cerca de los 15 pesos argentinos por dólar, hoy por encima de los 40 pesos argentinos por dólares. Es consistente esta evolución del tipo de cambio con una inflación de un 50% anual que ha tenido Argentina. Sin embargo, lo que ha anunciado el gobierno, y ahí sí está el impacto más grande que ven los analistas sobre la economía local, es que se congela el tipo de cambio. Se congelan en definitiva las bandas de flotación. El gobierno se compromete a que el dólar va a estar por debajo de los 50 pesos argentinos, que en un escenario en el cual los precios suben 50% anuales, en realidad lo que está provocando eso es un atraso cambiario que hace menos competitiva a la economía argentina, más competitiva a la economía uruguaya, y eso podría tener consecuencias favorables para Uruguay, principalmente pensando en el turismo, que es el principal canal comercial que tiene Uruguay abierto hoy en día con Argentina. Entonces, a la larga, esta situación que podría generar problemas de mediano y largo plazo para la economía argentina,
en el corto podría aliviar una situación que es la que llevó a que en particular esta última temporada fuera peor que la anterior, donde sí teníamos precios más competitivos respecto a la economía argentina. Como decía el abuelo, hecha la ley, echa la trampa. El diario Perfil en su portal de internet, y si no lo has visto se lo recomiendo a ustedes y a vos también, hace un estudio de los precios el martes pasado. El congelamiento de precios arranca el lunes y hoy había precios 40% más altos. 40% más altos los mismos precios de esta canasta básica de 63 artículos, creo. Yerba, arroz, aceite, que costaban un precio el martes, hoy ya 40% más de cara al lunes, para aguantar hasta fin de año, supongo. Sí, lo analizábamos en este espacio cuando el gobierno uruguayo había planteado en diferentes oportunidades medidas similares, no tanto de congelamiento de precios, porque en Uruguay no hay esos mecanismos a nivel del Poder Ejecutivo, pero sí de negociación de acuerdos de precios con el sector privado. Son muy difíciles de sostener esos acuerdos, existe muchas veces un escape de aumento de precios de productos sustitutivos, una baja en la oferta de esos bienes que están regidos. Entonces se le ha complicado al gobierno de Cristina emplear estas herramientas muy criticadas por técnicos que hoy forman parte del gobierno de Macri, pero que en definitiva lo que llevan es a eso, a llenar el ojo del electorado y mostrar al gobierno activo, sobre todo más que en controlar el problema económico, en aliviar temporalmente el efecto que tienen estos problemas sobre el bolsillo de los argentinos. A mí me da la sensación, perdón, que están jugando el tiro al blanco con los ojos vendados, no pegan una. Sí, esa es la sensación de los analistas en general. No hay una planificación de largo plazo, no hay medidas que puedan llevar efectivamente a que esta crisis que atraviesa la economía argentina pueda efectivamente saldarse. Entonces, el gobierno argentino se ha quedado sin un plan económico de fondo que le permita sostener. En parte porque ha perdido apoyos por parte de la gente y eso lo lleva a ocuparse más del corto plazo de la campaña económica, de la campaña política, que de las soluciones de largo que puedan llevar a una mejora de la situación económica. Y ahí cuando nos toma como ejemplo Macri en el marco de algunos puntos en particular, tiene que ver también, por ejemplo, con el congelamiento de los precios, y los analistas, bien lo decía Federico, es redundar en lo que acabas de explicar, que a corto plazo no han tenido efecto ninguno. No sé, no me animo porque no soy experta a decirlo, a llevarlo al plano de la economía uruguaya, pero él nos utilizó, entre otros países de Sudamérica, como ejemplo sobre eso. Y le salió el gran Pacheco, ¿no? Con la diferencia que Pacheco en el 70 congeló 4 cosas: tarifas públicas, sueldos, salarios y artículos de la canasta. Esta quizás sea la parte más simpática, la que toma Macri, justamente por ese elemento más, o ese objetivo más electoral que de política económica que... Como ejemplo estaría el video casero que hizo con un celular, hablando con una familia a propósito de la crisis, subido por Presidencia de la Nación, además. Gracias, Fede.